Estructura y redacción de un artículo científico en formato APA. Normas aplicadas en la Universidad Nacional Federico Villarreal, Escuela de Posgrado. En el presente video, consciente que existe abundante información y bibliografía acerca de este tema, me he permitido realizarlo a solicitud de los usuarios de la Biblioteca Especializada de Posgrado para que les sirva de orientación y utilidad en la presentación de su artículo científico. Normativa en la Universidad Nacional Federico Villarreal. La presentación del artículo científico que acompaña a la tesis del graduando de maestría o doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal se rige de acuerdo a la resolución del Vicerrectorado de Investigación, BRIN, número 077-2019-UNFB, de fecha 28 de junio de 2019, que aprueba la directiva número 04-2019-Biblioteca Central-BRIN, UNFB, publicación de artículos científicos en la revista Cátedra Villarreal. Artículo científico. Definición. Es un informe escrito y publicado que describe y comunica los resultados originales de una investigación. La característica principal de un artículo científico es que siempre debe producir avances en el conocimiento. Cumple su cometido cuando ha sido publicado y puesto a disposición de la comunidad científica para que pueda ser leído, entendido e incorporado por sus pares. Solo así es como puede tener impacto. Un artículo científico debe estar bien escrito o redactado, presentar un discurso ordenado, claro, directo, sencillo, preciso, no dar vueltas, como se dice, ir al grano. Redacción del artículo. El artículo debe estar escrito en idioma español. El título y tema debe ser el mismo de la tesis, por lo tanto debe ser original, no haber sido publicado previamente, de manera parcial o total en ningún soporte, ni haber sido enviado simultáneamente a otras revistas científicas. El texto del artículo debe estar redactado en el programa Word, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 puntos, a doble espacio, párrafo justificado, el tamaño de la página A4, configurada de 3 centímetros para el margen izquierdo y 2.5 centímetros en los otros márgenes, numerada secuencialmente con números arábigos. Estructura del artículo. De acuerdo a la normativa de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el artículo debe tener la siguiente estructura. El título. Un buen título es aquel que describe de modo inequívoco y con el menor número de palabras posibles el contenido del trabajo. Debe ser breve, conciso y claro. Debe estar escrito en idioma español e inglés con una extensión máxima de 15 palabras. Los nombres científicos de las especies deben escribirse en cursivas, no emplear abreviaturas y siglas. Si se usan, debe indicarse entre paréntesis al momento de la primera mención. Evitar en lo posible usar términos como investigación sobre, estudio sobre, efectos de, acción de, influencias de, etc. Ejemplo de un artículo publicado en la revista Cátedra Villarreal en 2 idiomas, español e inglés, bastante conciso, con una extensión de 13 palabras, el nombre de la especie Solanum tuberosum escrito en cursivas. El autor o autores es la persona o personas que asumen la responsabilidad de lo que muestran y de lo que concluyen en una investigación.
Para los graduandos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, solamente está permitido un autor, que se identificará con un solo nombre y un apellido. En caso de que deseen incluir los dos apellidos, deben ir unidos por un guión. Después del nombre, en la parte inferior izquierda de la página, indicar su grado académico concluido, maestro o doctor, con su especialidad y su filiación institucional, es decir, el centro o organismo al que pertenece. En este caso, su filiación es Universidad Nacional Federico Villarreal, indicando además la ciudad y el país. Ejemplo de un artículo de la revista Cátedra Villarreal de 3 autores. Se aprecia cada autor con un solo nombre y un solo apellido. Los demás datos del autor o autores serán colocados en la parte inferior izquierda de la primera hoja. Se debe colocar el grado académico del autor y su especialidad, doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. En la siguiente línea, su filiación, Escuela de Posgrado, Universidad Nacional Federico Villarreal, seguido del lugar y el país, Lima, Perú. Se aprecia también la filiación de los otros dos colaboradores. En el siguiente renglón se coloca la correspondencia, es decir, el correo electrónico del autor. En el siguiente renglón se colocará el código ORCID. Es un código alfanumérico que identifica de manera única a un investigador o colaborador. La sigla en inglés significa Identificador Abierto de Investigador y Colaborador. En este caso, el autor no ha considerado su código. Y por último, en la siguiente línea se coloca el código DOI del artículo, que es otro código cuya sigla en inglés significa Identificador de Objeto Digital. Lo asignan los editores de la revista en el proceso de depósito. En esta diapositiva presentamos un ejemplo de un artículo identificando los datos de un solo autor, donde en la parte inferior izquierda de la primera página se aprecia el grado académico y su especialidad, en este caso, maestría en docencia universitaria. En la siguiente línea, su filiación, Escuela de Posgrado, Universidad Nacional Federico Villarreal. El lugar y el país, Lima, Perú. En la siguiente línea, su código ORCID. En la siguiente línea, la correspondencia o correo electrónico del autor. Y por último, en la siguiente línea, el código DOI del artículo. Esta es la forma como deben presentar al autor los graduandos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Resumen o abstract. Debe ser lo más corto posible, no más de 250 palabras en un solo párrafo. Permite identificar de manera rápida y comprensible el contenido del artículo. Para ello, debe incluir los datos más destacados de cada una de las secciones del trabajo completo, establecer el objetivo e interés del estudio, describir sin detalle los materiales y la metodología utilizada, los resultados y las conclusiones. Ejemplo de un artículo con resumen corto en un solo párrafo. Palabras clave o keyword. Son palabras que describen el contenido o temas del artículo. Se considera un mínimo de 3 y un máximo de 7, en español e inglés. El ejemplo muestra 4 palabras clave extraídas del título o del cuerpo del artículo y se colocan al final del resumen y abstracts. Introducción. Es la presentación del trabajo. Nos informa sobre la naturaleza del problema y por qué queremos resolverlo, así como el alcance de la investigación.
La introducción debe partir de lo general e ir hacia lo particular y basarse en evidencias de la bibliografía consultada para establecer su originalidad e interés. Dejen claro qué es lo que se conoce del tema y qué es lo que no, e indicar que el objetivo de la investigación es precisamente conocerlo. A continuación, debe explicar qué es lo que se ha hecho para ello y cuáles son los objetivos e hipótesis que lleva implícitos el problema a ser investigado. Materiales y método. Se explica o relata lo que se ha hecho para estudiar y resolver el problema, es decir, para verificar positiva o negativamente la hipótesis y para alcanzar los objetivos. Se describirá el tipo y diseño de la investigación, las características de la población y forma de selección de la muestra, los procedimientos estadísticos empleados y detallar los aspectos éticos involucrados en su realización, como la aprobación por un comité de ética institucional, el uso del consentimiento informado y otras que sean pertinentes. Resultado. El resultado debe ser redactado en forma clara, no debe incluir opiniones ni interpretaciones, salvo en las de naturaleza estadística. Cuando los datos que acompañan a los resultados son relevantes para el objeto del trabajo, requieren ser expuestos con claridad. En este caso se puede complementar con tablas y figuras, los cuales no deben repetir la información presentada en el texto. Es posible incluir subtítulos para facilitar su presentación. Discusión. Interpreta los resultados comparándolos con los hallazgos de otros autores, exponiendo las inferencias del autor. No se trata de reiterar los resultados anteriormente expuestos, sino de interpretarlos generalizándolos a un contexto más amplio. Debe incluirse las limitaciones y posibles sesgos del estudio y finalizar con las conclusiones y recomendaciones. Fuentes de financiamiento. Se precisará si la investigación es autofinanciada o financiada por alguna institución. Agradecimientos. Esta sección está destinada a agradecer la ayuda recibida por las personas o las instituciones. Se debe hacer referencia de manera clara y concisa a quién y por qué tipo de colaboración en la investigación se consigna el agradecimiento. Se debe usar palabras que satisfagan a quienes se quiere reconocer. Referencias. El artículo debe tener hasta 30 referencias, las que fueron citadas previamente en el cuerpo del artículo. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su atención. Habló para ustedes Vivian Candela, bibliotecólogo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal.